Buenos días, alumnos de quinto de primaria. Continuando con el curso de geometría en este segundo periodo con el tema de ángulos, primera parte. Primero empecemos a definir qué es un ángulo. Un ángulo es el espacio comprendido entre dos rayos, ¿no? En este caso el rayo OA y el rayo OB, que tienen un mismo origen en común. Este espacio generado se le va a llamar el ángulo, en los cuales ahora los lados van a ser OA y el lado OB, donde el vértice es el punto en origen en común. Profe, ¿y esto cómo se lee? Se lee de la siguiente manera. Se pone así: M, el símbolo del ángulo, AOB igual a alfa. Y se lee de la siguiente manera. La medida del ángulo AOB es igual a alfa. Este símbolo que está aquí significa alfa. Generalmente en ángulos trabaja con un alfabeto griego, como alfa, beta, delta, gamma, etc. Poco a poco nos vamos a familiarizar con esos términos que están ahí. Ahora, uno de los puntos más importantes de los ángulos es su clasificación. Se puede hacer por su medida, por sus lados, etc. En este primer tema solo nos vamos a dedicar a su clasificación por su medida. Y vamos a ver que hay 5 tipos. El primero es el ángulo agudo. En el ángulo agudo nos damos cuenta que los lados OB van a formar un ángulo, pero que debe ser menor que 90 grados. Profesor, quiere decir que el ángulo está comprendido entre 0 y 90 graditos. Por ejemplo, el ángulo alfa puede medir 40, puede medir 50, 37, 28, hasta 89, pero no puede medir de 90 hacia arriba. Ese sería el ángulo agudo. El siguiente ángulo conocido es el ángulo recto. Cuando aparece cuadradito, nos damos cuenta que es un ángulo recto. Profe, ¿y cuánto vale el ángulo recto? El ángulo recto siempre vale 90 graditos. Ahí está. 90 graditos. Ah, profe. Entonces, cuando tú ves en un problema, ¿no?, de ángulos, un cuadradito, no te lo van a poner cuánto vale, que es 90. Ya, nosotros tenemos que suponer que vale 90 graditos. El cuadradito vale 90 grados. El tercer tipo es el ángulo obtuso. En este caso, el espacio generado entre los dos lados es más grande. Vemos claramente que el ángulo va a ser mayor que 90 grados. Ah, ya me di cuenta. Entonces, el ángulo va a ser mayor que 90, pero profe, ¿hasta qué ángulo? Pero menor que 180 grados. Listo. Por ejemplo, acá el ángulo puede valer 91, 120, 140, 150, máximo hasta 179. Hasta ahí se le llaman ángulos obtusos, cuando es mayor que 90, pero menor que 180. O también se puede leer que está comprendido entre 90 y 180 grados. El cuarto tipo es el ángulo llano. En el ángulo llano es fácil reconocerlo porque simple es una línea recta. En este caso, el ángulo alfa vale 180 grados. En el ángulo llano, el ángulo generado equivale a 180 grados. Profesor, y el último es el ángulo de una vuelta. Como su nombre mismo lo dice, esto es una vuelta completa. O sea, los ángulos que se forman aquí va a ser igual a 360 grados. Se dan cuenta de que cada tipo de ángulo tiene su propia particularidad. Repasemos. El ángulo agudo mide entre 0 y 90 grados. El ángulo recto siempre mide 90 grados. En el ángulo obtuso mide mayor que 90, pero menor que 180. El ángulo llano mide 180 grados exactamente. Y el ángulo de una vuelta mide 360 grados. En la siguiente clase vamos a estudiar los siguientes tipos de ángulos con ejercicios diversos. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos.